querido tener en pregrado, en semiología, yo hubiera querido tener una clase como esta, como todas, pero como esta, porque es interesante. Por eso me gustaría que, tal como lo han hecho en las ocasiones anteriores, participen. Necesitamos una participación masiva de los que llegan, de los que no llegan, de los que están retrasados, de los que van a participar. Participación masiva. Por ahí está Manuelita, ¿no? Manuelita, ¿qué opina de este? ¿Qué hubo, Manuelita? Me gusta ese nombre, Manuelita. Necesito que nos... Profe, buenos días. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahora? A ver, Manuelita, ¿qué opina de este epígrafe? A ver, Manuelita. Profe, habla Laura Navia presente, lo que pasa es que no había podido entrar. Profe, pues lo que yo pienso del epígrafe es que, o sea, nosotros como médicos podemos sacar toda la información del paciente y pues a través del examen físico podemos encontrar muchos signos y síntomas que nos lleven pues a la enfermedad sin necesidad de mandar pues a estudios y eso. Entonces hay que poner mucho cuidado, pues tanto sea observación como palpación, porque ahí podemos encontrar en el paciente mismo nuestros signos que nos lleven a un buen descarte pues, de la enfermedad y así poder llegar a un buen diagnóstico. Bueno, Manuelita, por ahí está Timaná. Profe, si Profe, está yo quiero... solamente que ella colocó en el chat que le están haciendo una operación oral, entonces no puede hablar. Ay, muchachos, pero no vamos a poder seguir. Tanta interrupción. ¿Alguien quiere opinar sobre este epígrafe? Yo, profe. Bueno. A ver. Yo quería decir que, pues, es como que el médico debería, con lo que puede observar del paciente físicamente, debería ser capaz de dar al menos un diagnóstico diferencial. Y el hecho de que tenga que enviar muchos estudios y muchas cosas, pues, para el paciente da a entender de que básicamente la observación física o el examen físico que le hizo al paciente, pues no le sirvió de mucho o simplemente no lo interpretó de la mejor manera. Oh, eso está bien dicho, hombre. ¿Quién es ese muchacho? Juan Diego Solarte. Solarte. Eso está bien dicho. Si hay que mandar muchos exámenes, es porque no hizo una buena historia y tampoco le prestó atención al examen físico. Bien, Juan Diego, eso estuvo bien. Espero que no olvide eso más adelante. ¿Alguien más? Como mudos. No son mudos, pero son muchos. Pero deberían entonces, son tantos, por lo menos alguno hablar. Yo, profe. A ver, ¿quién soy yo, profe? Gustavo Giraldo. A ver, Gustavo Giraldo.
Profe, pues por lo menos uno también tiene que tener en cuenta que, digamos, en todas las instituciones en las que uno esté, por no decir que la mayoría no van a tener, digamos que, como que todos los recursos sofisticados, literalmente como le dice el epígrafe, entonces uno también tiene que ser, digamos, que lo más recursivo posible, pues para no, digamos, no depender tanto de esto, sino que saber solucionar, digamos, este tipo de problemas, pues así. Bueno, Gustavo, pero arregle el sonido porque está un poquito bajito. A ver, Alejandra. Profe, ¿cuál Alejandra? Hay 6 Alejandras, 4 Alexandras y 2 Alejandras. Bueno, profe, pues lo que yo pienso también, estoy de acuerdo con mi compañero Juan Diego Solarte. Muchos médicos se acostumbran a estos tipos de exámenes sofisticados y dejan de lado y dejan atrás todo lo que aprendieron de la semiología, de lo que es un examen físico, de lo que es preguntar signos y síntomas, y ya se vuelven dependientes a estos estudios. Uy, más bien dicho. Alejandra Bravo. Bravo. Sí, señor. Oh, le cambiamos el retraso por un- Ella no estaba. No, profe, yo no tuve retraso. pero no importa, como si lo hubiera tenido, le ponemos un poquito de nota más. Profe, Gracias, doctor. Profe, yo también quiero opinar. Ah, eso. dale. A ver, Valeria, Pues, profe, como quien dice, muchas veces menos es más. Entonces, pues hay herramientas básicas que pueden ser muy útiles, no necesariamente tiene que ser exámenes muy costosos ni sofisticados que muchas veces el paciente no puede acceder a ellos. Entonces, pues hay procedimientos y cosas para descartar muchas cosas básicas y como desde lo más mínimo, pues para poder, digamos, tener más acceso a todos. bueno, Valeria, Profe, yo en lo personal pues opino de que, por ejemplo, en mi caso, que yo soy del Putumayo, ya no se disponen de tantos como estudios sofisticados ni costosos, sino que tenemos que ir más, como le dijeron, a lo anticuado. Entonces, pues, entre menos es mejor porque no se disponen de ese tipo ni de estudios ni de instrumentos. bien, Andrés, Profe, ¿puedo dar mi opinión? Juan Velasco, Sí, señor. Yo estaba pensando en el epígrafe y lo que yo puedo concluir es que es como una diferencia entre un médico más orgánico de un médico como muy ya mecanizado. O sea, un médico que ha perdido totalmente como la noción de lo que puede ganar pues en la anamnesis, en la entrevista, entonces ya no pone atención, sino que va mandando innecesariamente muchos exámenes y ya pierde esta capacidad orgánica del médico de estar como tú a tú con el paciente y pues poder sacar, valga la redundancia, de manera orgánica todos los datos que necesita. bueno, está bien, hombre, bien, bien. Bueno, seguimos pues. ¿Revisaron el caso clínico? Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. ¿Y de qué manera lo analizaron? Pues sacando primero los datos importantes, como el que la paciente tenía asma bronquial leve, que trabajó muchos años en la industria textil, que tenía mascotas, un perro y un gato, que tenía disnea, que tenía estertores finos, que tenía expansión torácica disminuida, pero pues era asimétrica, y exacerbación de la dificultad respiratoria que empezó hace 6 meses y que tenía tos no productiva. ¿Y a dónde la llevó eso, Timaná?
todo eso. No soy Timana, profe, soy Ramos. ¿No es Timaná? No, señor. Profe, Timana está operada y no puede hablar. Ajá. Ah, entonces, Alexandra Ramos. Sí, señor. Bueno, y con toda esa información, Alexandra, ¿qué hizo? ¿De qué manera Profe, la pues organizó? A ver, pues hice un diagnóstico diferencial, o sea que puse como las posibles enfermedades primero, pero después llegué como a una conclusión. Entonces primero pues me iba por un enfisema, pero al final me quedé con una fibrosis pulmonar. ¿por qué? Entonces ya, espera un momento, ya resolviendo las preguntas fue que ya me quedé con la fibrosis. ¿Por Porque como qué? la primera pregunta decía que debemos integrar el problema fundamental del paciente con el pasado y el presente. Entonces, pues yo coloqué que la paciente presenta desde la infancia asma bronquial leve y que durante muchos años pues trabajó en la industria textil en el cual estaba expuesta a humo, a diferentes agentes químicos y todos estos factores con el pasar de los años pudieron contribuir a que se agravaran los síntomas respiratorios como la disnea, que actualmente pues no sé, podría ser de un grado 3 más o menos, y la tos no productiva y los estertores finos, entre otros. En la segunda pregunta, que dice, ¿hay algún aporte de la revisión orientada de síntomas al análisis semiológico? Pues los síntomas que nos ayudaron, por decirlo así, a llegar al análisis semiológico fueron la aparición de la disnea progresiva y la tos no productiva. Y cuando habla de cómo interpretar el examen físico, pues hice como un descarte. Entonces, por ejemplo, basándonos en el examen físico, iniciamos la ausencia de los dedos hipocráticos y cianosis, por lo que podemos interpretar que no se presenta hipoxia crónica, y basándonos en los antecedentes, pues se niega EPOC. La examinación del corazón no presenta alteraciones, por ende no se debe relacionar los síntomas con problemas cardíacos. También se presentó disminución de expansión de tórax, por lo que se puede entender como una retención de aire o líquido que dificulta la inspiración. Y los ruidos torácicos, a la percusión y a los frémitos vocales son normales, por ende se puede descartar obstrucción de vías aéreas superiores. En la auscultación hay presencia de crépitos y esto refiere problemas en los alvéolos del paciente. Y ya en el cuarto, pues fue que, como te decía, que tenía tres sospechas. La primera era un enfisema, después una exacerbación del asma por el pelaje de las mascotas y por último, ¿qué te digo? La fibrosis pulmonar. Porque pues se supone que la fibrosis pulmonar es progresiva y los signos y los síntomas de esta se desarrollan durante meses o años. Incluyen disnea de esfuerzo, tos, crepitantes finos y el diagnóstico del examen físico como tal se hace pues como una biopsia si es necesario, y el tratamiento ya sería que puede incluir pues antibióticos y eso pues fue lo que intenté hacer. No sé qué observaciones tengas. Está bien, Alexandra. Solo que no entiendo por qué los diagnósticos, pero no importa. Ahora miraremos a ver. ¿Alguien No, pues más? yo tengo algo diferente. ¿Cómo? Yo, Valeria García. Valeria García Huitrago. Sí, señor. ¿Cómo lo hizo Valeria? Yo lo hice así. Bueno, empezando por la integración problema fundamental, pues la paciente es operaria en una empresa textil, pues esto puede atribuir a un empeoramiento de su enfermedad de base, que es el asma. Algo también que pues no sé si muchos le colocaron cuidado, pero es algo que puede ser parte de un antecedente familiar, es que la muerte de su padre puede estar asociada a un problema respiratorio.
El tener mascotas, pues también es un factor predisponente. En cuanto al aporte de la revisión orientada de síntomas al análisis semiológicos, empezamos por los síntomas constitucionales para así descartar pues patologías grandes. Empezamos por lo menos que el paciente no tiene síntomas de ausencia de apetito o aumento ni de peso corporal, es decir, pues que se descarta principalmente la aparición de un cáncer. En síntomas cardiorrespiratorios, la paciente no refiere ronquera, ni tos productiva, ni fiebre, ni expectoración, por lo que se descarta una enfermedad pulmonar infecciosa. En cuanto a cómo interpreté el examen físico, coloqué, en cuanto al examen físico, no hay hipocratismo digital. Señora. ¿Aló? Por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Qué hubo, Valeria? Sí. Dale. Ah, ok. En cuanto al hipocratismo digital, lo que se descarta son enfermedades pulmonares como el cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar intersticial, bronquiectasias y enfermedades cardiovasculares como la hipoxia crónica o la tetralogía de Fallot. En el examen cardiovascular, pues se encuentra sin alteraciones, por lo que se descarta síndromes vasculares pulmonares. La expansión torácica está disminuida pero simétrica, por lo que se sabe que hay una retención de aire. Hay matidez hepática cardíaca. Hay hematidez hepática cardíaca y pues del espacio de Rao son normales, por lo que se descarta una consolidación pulmonar. También la paciente presenta el fremito vocal táctil normal, es decir, pues que no se encuentra ni aumentado ni disminuido, por lo que se descartan patologías como consolidación pulmonar, neumonía, tumor o masas pues pulmonares. También se puede descartar la telectasia, como no hay un aumento de ese fremito vocal táctil. También se descarta el exceso de aire en los pulmones por enfisema, derrame pleural, hemotórax o edema pulmonar. La paciente también presenta estertores finos o comúnmente llamados secos, que pueden ser atribuidas como causadas por neumonía, edema de pulmón o fibrosis pulmonar. En el diagnóstico diferencial tengo que el EPOC, ya que no es una paciente fumadora, no presenta tos con esputo, rinitis y faringitis. Tampoco presenta, pues en su historia clínica no tiene antecedentes que lleven a un EPOC. Las broncoectasias, y en el diagnóstico diferencial del diferencial tengo que una obstrucción de las vías aéreas superiores. Pues se sabe que el problema está en los alveolitos, un síndrome pleural, una hemotórax de tensión, pero pues mi diagnóstico final es el asma bronquial, ya que hay un empeoramiento de él. Y entonces, Valeria. Recording in progress. Pues, profesor, yo me quedo con asma bronquial. Con asma bronquial. Muy bien, Valeria. ¿Alguien más? Pues, profe, yo también creo que es asma bronquial, pero pues tengo, digamos, la diferenciación por sistemas, digamos, mi descarte fue diferente, pero pues no sé si aporta en algo porque yo también creo que es asma bronquial, pero no sé. No, bien pueda, Kevin. Ah, listo, profe. Pero lo que pasa es que, digamos que en el caso decía que la paciente, por ejemplo, cardiovascularmente al examen, pues respondió bien, ¿no? Pero, por ejemplo, yo también cuando leí el caso pensé que, digamos, la disnea, o sea, pensé también a primera vez, pues, que de pronto era por algo cardiovascular, digamos, pero, por ejemplo, también dice que no tiene, digamos, digamos, un edema malleolar, por ejemplo, también yo por eso también descarté, digamos, digamos, una complicación de tipo cardíaco, porque, pues, eso se presenta, pues, digamos, por retención de líquido cuando hay un fallo, digamos, en el corazón, ¿cierto? También, por ejemplo, la paciente tampoco refiere fiebre, y entonces, pues, yo creo que tampoco, digamos, que es una infección de tipo viral. Digamos que tampoco tiene, digamos, cardiopatías, digamos, reumáticas ni adenopatías. Pues yo también pensé, digamos, en faringitis estreptocócica, pero pues tampoco, porque no ha presentado eso. Digamos que en el caso, digamos, de, no sé, pues, diagnósticos más avanzados, como, digamos, no sé, digamos, un neumotórax o algo así, tampoco, porque digamos que tiene el frémito vocal táctil normal. Y, por ejemplo, también digamos que enfisema tampoco, porque pues
No sé, creo que tampoco se menciona, digamos, presencia de timpanismos, ni tampoco murmullos vesiculares, ni cosas de este tipo. EPOC tampoco, porque, pues, por ejemplo, creo que viene acompañado de una insuficiencia cardíaca izquierda y tampoco, pues, se presenta. Entonces, pues, yo también creo que es asma bronquial, pues, como por descarte, no sé, profe, si está bien. Bueno, Kevin, no, me interesa es el análisis, muchachos, no el diagnóstico, el análisis. Pero pues, yo creo que igual para el diagnóstico de asma bronquial hay que tener en cuenta que no hay tirajes intercostales, que no hay Tampoco el esputo sibilancias, perlado. ni sibilancias, que es lo más característico de una exacerbación de un asma. Sí, y entonces, María del Mar, No, pues es que esa fibrosis o fibrosis pulmonar, pues se me orienta un poquito más. Es que además que la característica fue progresiva y nosotros habíamos visto el asma o una exacerbación del asma como algo un poco más repentino. Entonces tampoco. Doctor, pero yo por lo menos encontré lo que leí de que la tos, digamos, sin expectoración es un signo muy frecuente pues de la enfermedad del asma, porque yo pues a la par de mis compañeros también concuerdo con el diagnóstico. Y digamos a la hora de los estertores finos, también leí de que generalmente pues no son muy comunes en el asma, pero sí se pueden presentar, entonces pues no, yo no lo descartaría tan fácil porque tampoco sabemos cuándo fue la vez donde ella por lo menos adquirió los animales, ¿cierto? Sabemos que ella trabaja hace mucho tiempo en la fábrica, pero no nos dicen si los animales los adoptó hace 6 meses o hace cuánto, y por eso ya puede presentar esa reacción alérgica. Entonces, sí, o sea, yo por lo menos pensaría de que ella antes tenía la enfermedad estabilizada y de que ahora pues ya tiene una crisis y por eso pues está presentando todos estos signos de esfuerzo. Sí. bueno, Dana, Profe, yo la verdad me quedé con un enfisema porque pues por el área donde ella trabaja, además de que pues yo estaba buscando y hay diferentes tipos de enfisema. Y hay un enfisema que es paracinar, que pues se presenta en la base del pulmón. Y cuando decía acá que se presentaban estertores finos en las bases pulmonares, pues fue como que me orientó más a eso. Además que yo descarté pues neumonía porque estaba pues sin fiebre y todo eso. Y la tos no era progresiva. Descarté POC porque pues no había un hipocratismo digital. Asma bronquial lo tenía por el gato y el conejo, pero como dice mi compañera, no es seguro si pues lo tuvo hace un mes o si lo tuvo o si lo tiene hace 10 años. Entonces, pues por eso descarté. Bronquitis también la descarté porque pues era una no productiva. Descarté tuberculosis. Cuando decía que no había alteraciones en el examen cardiovascular, pues descarté insuficiencia cardíaca congestiva. También por el frémito vocal táctil normal, pues descarté neumotórax y todos los derivados. Entonces, pues a lo último, la verdad, yo me quedé con enfisema, fue más por eso, porque también busqué que en el enfisema, pues a veces hay esputo, otras veces no. Entonces, pues ese no me sirvió bastante para quedarme con enfisema. Además de que cuando una persona tiene enfisema, presenta un bajo peso, pero es involuntario, ¿no? Y cuando le hicieron la revisión orientada a los síntomas, dice que ella niega antes de 6 meses modificación en el apetito y peso corporal. Y si se puso en una historia clínica que niega, es porque cuando la revisaron, pues supongo que le miraron el peso y a simple vista se veía que era una persona bastante delgada. Y además de que ella había pues consumido pastillas anteriormente para adelgazar, pero pues no son muy, o sea, pues no me parecía algo muy relevante, pero me guió, me dio como una señal de que podía ser enfisema porque tiene pues un bajo peso involuntario. bueno, usted se llama Regamagitán, ¿Qué? usted se llama R. Magitán, No, yo me llamo Tania, profe. ¿cómo se llama?
Tania, Tania. Ah, Tania Costa. bueno, Tania. ¿Alguien más que quiera? Sí, profe, yo quisiera dar mi punto de vista, Juan David Velasco. Sí, claro, hombre. Profe, yo también me quedo con asma bronquial, y yo lo que hice fue, o sea, yo descarté inicialmente un EPOC por la ausencia de la exposición al humo y el hábito de fumar, y que la tos es sin expectoración, y eso pues no es propio del EPOC. De hecho, en el EPOC, según leí, suele haber tos con expectoración hialina y blanquecina. Tampoco había hallazgos característicos como el tórax en tonel o la caquexia, que es un EPOC ya en estado de enfisema. El EPID lo descarté por la ausencia de fiebre y de tos con expectoración. Para mí el asma era como lo más indicado, puesto que además de ser una enfermedad laboral propia del área textil en la que ella trabaja, en el área de estampado, hay antecedentes de asma leve, que como sabemos es una patología pues que no es curable como tal y suele aparecer ya bien sea agravada cuando estos pacientes pues están expuestos a gases o sustancias irritantes. Y pues además esto explicaría la disnea progresiva y la tos sin expectoración que tiene la paciente y los estertores finos. Entonces yo pues por esas razones descarté esas otras enfermedades y me quedé pues con asma. Bien, Juan, está bien ese análisis. Muchas gracias, profesor. Por ahí veo la mano de Isabela, es 5 dedos. Hola, profe, buenos días. ¿Qué hubo, Isabela? Profe, pues la verdad yo había pensado también en un asma bronquial, pero lo descarté por pues que no había presencia de sibilancias. Hable más durito, Isabela. Profe. No, a ver. Profe, pues la verdad yo también había pensado de pronto en asma bronquial, lo que pasa es que pues no presentaba sibilancias, entonces me llevé más por el diagnóstico que mis compañeros dicen, pues de fibrosis pulmonar. Adicional a eso estuve buscando pues la fibrosis pulmonar, qué frecuencia tiene en personas que trabajan en el área textil, y encontré que se da por un material que se llama siliense, si no estoy mal, y pues se trabaja en el área textil, justamente en la parte de estampados. Y era común que personas que trabajaban en ese área presentaran fibrosis pulmonar por la exposición a estos inhalantes tóxicos. Pues eso fue lo que más me ayudó a guiarme. Adicional a eso, pues descartar otras enfermedades como neumonía, por pues que no hay presencia de expectoración ni fiebre, como lo hicieron mis otros compañeros. Sí, yo también hice algo así parecido con la de Isabela. Pero como dije al principio, pues la primera característica de la disnea es que es progresiva. Entonces podemos descartar algo súbito como TEP, asma y así. Después también me enfoqué en que la expansión torácica era simétrica pero disminuida, y nosotros pues nos enseñaron que cuando es menor de 3 centímetros, pues solamente nos dice que puede ser obstructivo o restrictivo la patología. Entonces ahí nos quedamos más con fibrosis, con enfisema. Bueno, podemos descartar neumonía porque pues la tos no es productiva, no tiene fiebre, no tiene adinamia, no tiene nada de esos síntomas generales o constitucionales que se asocian con una infección. Y ya nos quedaba más como fibrosis, pero es que ella no tiene, como te digo, desviación de ninguna, o sea, el tórax es simétrico, o sea, no tenemos como que jale para algún lado el tórax del pecho, entonces no podemos descartar también fibrosis, pero entonces enfisema cuadra con tos sin expectoración progresiva a disnea. Podemos también descartar derrames porque no hay derrames pleurales porque no hay cianosis. Las vibraciones vocales pues no están disminuidas, la zona de trauma está bien en los sonidos de allí, y no hay matidez, y tampoco hay los murmullos vesiculares están presentes. Entonces, con los estertores finos también podemos descartar bronquitis de uno, porque son finos. Entonces vamos a enfocarnos en los alveolos o en el intersticio.
Entonces, por eso me quedé con enfisema, igual que la compañera. Bueno, Solo- Mar, está bien, Mar. Gracias. Uno último, a ver, Anderson. Buenos días, profe. Yo, Hola, Anderson. profe. El profe, pues, como lo que dicen los compañeros, pues, es bastante importante. Entre los antecedentes, pues, importantes, pues, lo que decían varios compañeros, lo del trabajo que está expuesta desde la secundaria, trabaja en una fábrica textil donde están los compuestos donde trabajan con material estampado, pues, muchos químicos de metales pesados que se inhalan y llegan al organismo y se acumulan y afectan principalmente los órganos de depuración que son el hígado y el riñón, pero también pensaba muy bien que puede ser un enfisema pulmonar, más que la fibrosis, porque la fibrosis dice que también te presenta hipocromatismo digital, lo cual no tiene la paciente, pero digamos que en la parte también puede tener una insuficiencia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque por al final dice que se le escuchan en ambas bases pulmonares, se le escucha Estertores tardíos. se le escucha los estertores tardíos y eso es asociado también a que pues hay un aumento de las presiones a nivel pulmonar y pues esto conlleva que el paciente pueda tener o ya sea porque pues tiene una enfermedad obstructiva, pero puede ser llevado a que tenga por congestión, ya sea por líquido, o sea que puede tener un edema pulmonar y pues asociado pues yo creo que es más que todo un enfisema o un edema pulmonar por congestión. Bueno, Anderson, muy bien. ¿Alguien más? Ya no más. Quedan 56 muchachos que no han hablado. Bueno. Profe, pues es que yo no me había querido atrever a hablar porque yo también estaba pensando en lo mismo que Anderson, en algo más bien cardíaco, porque también hablan de que, primero por lo que él mencionó, que en la fibrosis lo más característico también viene siendo la acropaquía en los dedos, y eso hace mucho énfasis en que lo niegan, y también porque en el enfisema tiene que haber, pues bueno, tiene que haber, no, pero es muy característico el tórax en tonel, y en ningún momento nos mencionan que la paciente tenga eso. Aparte, normalmente un enfisema se da cuando una persona tiene EPOC, se da como una complicación del EPOC, y también niegan que la paciente tenga un diagnóstico de EPOC. Entonces ya por ahí yo la verdad leí absolutamente todos los síndromes que podía diagnosticar de la parte de pulmón y ninguno, siempre te termina descartando uno por un síntoma. Y yo sí estaba pensando también en un edema pulmonar por una insuficiencia cardíaca o una estenosis mitral, porque de hecho los problemas en los pulmones que están relacionados con el intersticio, ya, se caracterizan precisamente por una disnea que generalmente es progresiva y la tos generalmente seca. Y ahí, pues, en el libro se listan los problemas en el intersticio que pueden haber en el pulmón y uno a uno va descartando cada uno porque muchos son infecciosos o se refieren a la fibrosis, pero la fibrosis, pues yo personalmente la descarté por la acropaquia. Por la ausencia de... Sí, por la ausencia del hipocromatismo digital. Bueno, María Alejandra. Fíjense, muchachos, que los diagnósticos que ustedes plantean son muy distintos. Algunos hablan de fibrosis, otros de asma bronquial, otros de enfisema, otros, los menos, de una falla izquierda. Lo que yo quiero que hagamos es olvidarnos del diagnóstico. El diagnóstico puede ser uno cualquiera de los que ustedes han planteado. Eso está bien. De hecho, lo que importa es el análisis. Pero yo necesito que ustedes aprendan a analizar.
El diagnóstico vendrá por añadidura. Si el análisis es bueno, probablemente el diagnóstico sea correcto. Probablemente. Entonces, yo los invito a que, acompañados por las preguntas de ustedes, veamos el análisis de esta paciente, considerándolo todo, comenzando por el pasado que ustedes ya conocen. La edad es muy importante. A esta edad es probable que no haya ciertas patologías que suele haber a edad más avanzada. Operaria en empresa textil, área de estampados. Bueno, ustedes lo han mencionado como un factor de riesgo. ¿Eso es verdad? Asma bronquial leve. Podría tener un asma bronquial del adulto en este momento. Su padre muere a los 40 años. Suponiendo que esa enfermedad del pecho sea una angina, un angor pectoris, sería una enfermedad coronaria temprana en el padre. Pastas para adelgazar. Ni ella misma recordaba cómo se llamaban, solo que eran para adelgazar y que le surtieron efecto inicialmente, pero luego no, dejó de tomarlas, pero las pastas para adelgazar están ligadas a problemas pulmonares. No fuma. 3 hijos, 2 mascotas, un gato y un conejo. Ese es el pasado en donde hay algunos factores de riesgo que, como ustedes hicieron, los tomaron en cuenta. Pero a veces les damos demasiada importancia, a ciertos factores de riesgo que, sin dejar de ser de riesgo, no tienen que ver mucho con la enfermedad del paciente, o sea, con los síntomas. Pero está bien tomarlos en cuenta. El presente de la paciente hace 6 meses. Dificultad respiratoria progresiva. Ha progresado hasta tal punto que un tramo único de escaleras reproduce la disnea. Y en el terreno plano debe caminar más lentamente que otras personas de su misma edad, de su mismo sexo. O sea que es una disnea que está comprometiendo de manera importante a nuestra paciente. En los 3 meses anteriores, tos persistente no productiva. Es decir, a la historia de 6 meses se le ha agregado una tos persistente, pero una tos seca, una tos no productiva. Es decir, una tos que se está originando probablemente en vías aéreas pequeñas donde no hay glándulas productoras de moco. Ese es el presente de la paciente. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Luego viene la revisión orientada de síntomas. Como lo hemos dicho en las charlas anteriores, esta es parte importantísima de la historia clínica. Nos permite, ya lo hemos dicho, ampliar
el análisis de los problemas de la paciente. Y nos encontramos con que el sistema constitucional no ofrece ningún pertinente positivo antes de los 6 meses. Es cuando surge, cuando empieza a presentar la disnea progresiva y la tos no productiva. Y con respecto al aparato cardiorrespiratorio, lo juntamos porque tienen similitud en muchos síntomas. En los 6 meses anteriores a los síntomas actuales, todo esto es negativo, tanto para el aparato cardiovascular como para el aparato respiratorio. O sea que antes de los 6 meses no había ninguna manifestación, ni constitucional, ni cardíaca, ni respiratoria. Entonces viene el examen físico. No hay hipocratismo digital. No hay ni de hipocratismo, ni palidez, ni cianosis. Hay que tomarlos en el sentido de que siendo negativos nos permite el análisis. El hecho de que sean negativos no significa vamos derecho, pasemos porque no hay nada. No. ¿Qué significa el que no haya? El examen cardiovascular es sin alteraciones. Ese examen sin alteraciones más la historia clínica presente, el pasado y la ausencia de síntomas cardíacos nos permite descartar definitivamente a sus 35 años algún problema de origen cardíaco. Pero algo ocurre con el tórax. De manera simétrica, la expansión está disminuida. La matidez hepática, la matidez cardíaca y el espacio semilunar de Traube son normales. Ese es un dato muy importante y algunos de ustedes lo analizaron en ese sentido. El frémito vocal táctil es normal. Es importante, muy importante. Uno de ustedes lo mencionó y le dio un gran valor a la normalidad del frémito vocal táctil. En ambas bases pulmonares se auscultan numerosos estertores tardíos en inspiración. Bueno, yo he colocado a la par que la nomenclatura actual, que son estertores tardíos, coloco la nomenclatura tradicional de estertores finos. Hasta ahí la historia de la paciente. Su historia y su examen físico. Pero ahora conviene, ojalá adquirieran esta buena costumbre, que es organizar el pensamiento del clínico y ponerlo en la misma sintonía que el pensamiento del paciente. Es decir, ¿de qué estamos hablando el paciente y yo? Pongámonos de acuerdo, señor paciente o señorita paciente. Pongámonos de acuerdo. Y es la oportunidad de hacerlo haciendo un pequeño resumen de su historia y su examen físico. Porque esa es la oportunidad
para enfatizar lo que es importante y restarle importancia a lo que no tiene tanto interés para el análisis. Entonces, por eso, a manera de resumen, tenemos que es una operaria textil en el área de estampados que sufre desde la infancia asma bronquial leve, la exposición al pelo de las mascotas, la disnea de esfuerzo progresiva, pasando de una clase 2 a una clase 4 en los últimos 6 meses. Y en los últimos 3, tos persistente, pero no productiva. Síntomas constitucionales, respiratorios y cardiovasculares negativos. Ausencia de cianosis, palidez e hipocratismo digital. Un examen cardiovascular normal. La expansión torácica reducida simétrica. Una nota de matidez torácica normal. Un frémito vocal táctil normal. Y los estertores tardíos en inspiración en ambas bases pulmonares. Lo que vamos a ver a continuación, durante las siguientes diapositivas, a manera de repaso para algunos o de aprendizaje para otros, tiene que ver con un paso que es importantísimo. ¿Cuáles son los problemas de la paciente? Lo vimos en el primer caso, la primera charla que tuvimos, y lo volvemos a ver. ¿Cuáles son los problemas de la paciente? Tiene muchos, pero hay unos que destacan más que otros. Sí, la disnea. La disnea. Problemas de la paciente. Ujú. La disnea de esfuerzo Es progresiva. progresivo de clase 2 a clase 4. Pero es una disnea que está acompañada, y quiero que me entiendan esa aparente incongruencia, es una disnea que está acompañada de una ausencia de cianosis, de palidez y de hipocratismo digital. Esa disnea está acompañada de una expansión torácica reducida, simétricamente. Una nota de matidez torácica normal y un frémito vocal táctil normal. Ese es un problema de la paciente. Y el otro es el que aparece en los 3 meses anteriores, agregado a la disnea. La tos no productiva persistente de reciente aparición. Los estertores tardíos están acompañando a la disnea y a la tos. Entonces, repasemos, desmenucemos, detallemos todo lo de la paciente, así sea positivo o no. Y comencemos con la gradación de la disnea, que nos da una idea de la intensidad del problema. Aquí en estas gráficas podemos mirar de acuerdo a la clasificación de Morgan y Morgan o de acuerdo a la escala modificada del Consejo Británico de Enfermedades del Tórax. Si miramos la de Morgan y Morgan, sería una clase 2
que ha progresado a clase 3. Si miramos la escala del Consejo Británico de Enfermedades del Tórax, que es la más aceptada en este momento, pasaría de una clase 2 a una clase 3. Coinciden ambas, pero tienen implicaciones diferentes. El compromiso respiratorio se ha acentuado. Sobre la cianosis. El paciente no tiene cianosis, pero vale la pena repasar este cuadro. Lo que significa cianosis: hemoglobina desaturada, deoxihemoglobina, que si es medida en sangre arterial es igual o mayor a 2,8 gramos por decilitro. Si es en el capilar, igual o mayor a 4,25 gramos por decilitro. Cuando esto se da, tendremos cianosis. Tenemos dos tipos de cianosis. Si lo mencionamos desde el punto de vista de la fisiopatología, podemos hablar de cianosis central. Pero no está bien que desde el punto de vista semiológico hablemos de cianosis central, sino que debemos hacerlo como cianosis labial lingual. Esa cianosis labial lingual, desde el punto de vista semiológico, corresponde a 3 probabilidades diferenciales: a un cortocircuito cardíaco de derecha a izquierda, tal como ocurre en una cardiopatía congénita, o a un cortocircuito pulmonar de derecha a izquierda, en donde la relación ventilación-perfusión es menor que 1. Es decir, tenemos una ventilación disminuida y una perfusión que se conserva. Eso nos da una relación menor que 1. Tales los casos de una condensación, de una telectasia. Pero también esa cianosis labial lingual puede presentarse en casos de alteraciones de la hemoglobina. Solamente por mencionarlo, las causas de cianosis central, o sea, labial lingual, disminución de la saturación arterial de oxígeno, y aquí tenemos las posibilidades. La policitemia, porque habría que repartir más oxígeno, perdón, el mismo oxígeno entre más glóbulos rojos, o sea que la policitemia me lleva a cianosis. Y las alteraciones de la hemoglobina aquí mencionadas. Importante dentro de este análisis, aunque no viene al caso, es que la cianosis periférica se da en 2 situaciones fundamentales: un gasto cardíaco disminuido o un proceso de obstrucción. En este caso, la sangre se desatura. En este caso, la sangre se desatura en la periferia. O sea que son 2 situaciones bien diferentes. ¿Alguna pregunta?
Bueno, con respecto al hipocratismo digital, la paciente no tiene hipocratismo, pero miremoslo como si lo tuviera, solamente a manera de repaso. Clubbing, hipocratismo digital, dedos en palillo de tambor. Este es un caso de hipocratismo digital. Las uñas en vidrio de reloj. Este es el famoso signo de Chanrot. Cuando se colocan en A posición los dos dedos meñiques, el ángulo, el rombo normal que existe entre ambos ha desaparecido. Ese es el signo de Chanrot. Un signo, un epónimo que recuerda a un médico, a un cardiólogo, Chanrot, que observó en sus dedos la desaparición de este ángulo a medida que una endocarditis bacteriana comprometía su corazón. Y esta figura que es muy interesante, es un paciente con EPOC, porque hay dos ángulos que son importantes de considerar visto de perfil en el paciente con hipocratismo. El ángulo ABC, ABC. Este ángulo debe medir menos de 180 grados. Cuando mide 180 o más, tenemos que sospechar la presencia de hipocratismo digital. Y el ángulo del hiponiquio ABD, cuando es igual o mayor a 192 grados, hay que sospechar la presencia de hipocratismo. La relación de la profundidad de la falange distal con relación a la falange interdigital. Si es mayor que 1, estamos hablando de un hipocratismo digital. Esta es la referencia para quienes quieran ampliar un poco el tema. Los fundamentos de la percusión. El paciente dice la historia no tiene alteración en la matidez hepática, ni en la matidez cardíaca, ni en el espacio semilunar de Traube. Bueno, repasémoslo porque de pronto ya lo vimos. Repasémoslo con ocasión de esta paciente. El fundamento de que percutir sea la parte más importante, una de las partes más importantes del examen físico, del tórax, los fundamentos están dados por las observaciones de este médico austriaco, Joseph Skoda. Skoda revolucionó, transformó el examen físico del tórax. Tomó lo de sus antecesores, se basó en sus observaciones y dijo: si el tejido percutido es rico en aire y pobre en sólido y líquido, la nota de percusión será resonante.
La nota resonante es típica del pulmón normal. Si contiene más aire que lo normal, la nota de percusión será hiperresonante o timpánica. Esta nota es típica de neumotórax, de enfisema o el que se experimenta cuando se percute el estómago. Si el tejido percutido contiene más sólido o líquido que aire, la nota de percusión estará entre mate y resonante, tal como sucede en el derrame pleural. Si el tejido percutido contiene más líquido o sólido que aire, la nota de percusión será mate, tal como ocurre en el caso de consolidación o colapso o sobre el hígado. Entonces, basados en estos hallazgos, que como les digo, transformaron el examen del tórax, aparece la matidez hepática, que creo que la vimos en la primera charla. Aquí está el hígado. Y tenemos la regla del 579 con relación al borde superior de la matidez hepática, que es el borde que nos interesa en la percusión hepática. Quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Séptimo espacio intercostal en la línea axilar media. Noveno espacio intercostal en la línea escapular. El noveno espacio intercostal está localizado posteriormente, claro, aproximadamente en el borde inferior de la escápula. Esa es la percusión hepática. En este paciente, la percusión hepática era normal. Cumplía con estos elementos de la regla del 579. Eso significaba que no había nada en el tórax, al menos en el tórax derecho, en el hemitórax derecho, no había nada que aboliera la matidez hepática. Miren la importancia. Indirectamente nos está diciendo el hemitórax derecho está bien, no solo en cuanto al contenido de aire líquido o sólido del hemitórax derecho, sino en cuanto a la localización del borde superior del hígado. La matidez cardíaca. Podríamos llamarla región precordial con cierta dubitación, porque en realidad no es exactamente la región precordial. La región precordial puede ser mucho más amplia, pero ahora no nos interesa la región precordial, sino la percusión cardíaca. Con unos límites muy definidos. Arriba, el tercer espacio intercostal izquierdo. Abajo, el quinto espacio intercostal izquierdo. Línea external hasta la clavícula. Derecho, segundo y tercer espacio intercostales hasta el quinto, siguiendo la línea external a la derecha.
Y en el lado izquierdo, el tercer cartílago costal izquierdo hasta el ápex, que estaría aproximadamente entre el cuarto y quinto espacio intercostales con línea medio clavicular. De nuevo, localizar la percusión cardíaca significaría que en la parte anterior del tórax, porque el tórax es el corazón es anterior, que la parte anterior del tórax no tiene ninguna alteración, ningún cambio ni en el contenido de aire, ni en el contenido de líquido, ni en el contenido sólido. Y en cuanto al espacio semilunar de Traube, que fue bien definido en esta paciente, tendríamos este diagrama donde está el espacio semilunar de Traube, que es como un paralelogramo, pensando geométricamente, con un límite superior a nivel de la sexta costilla izquierda. Aquí. Un límite inferior, el borde costal izquierdo. Un límite lateral, la línea axilar media. Importante, cuando se pierda esta zona del espacio semilunar de Traube, cuando se pierde esa resonancia, porque aquí hay aire, aquí no hay líquido ni sólido. Cuando se pierde, acaba de pensar en un derrame pleural izquierdo, en esplenomegalia, en un colon lleno de heces o en un estómago lleno, periodo postprandial reciente, por ejemplo, o en un paciente obeso. De manera que en este paciente, desde el punto de vista de percusión, había normalidad, pero vivan esa normalidad como que nos permite mejorar el análisis del problema de nuestro paciente. La paciente sigue con disnea, sigue con tos y tiene unos estertores pulmonares que son muy importantes. Aquí están expresados con la nomenclatura actual: tempranos en inspiración, a mitad de inspiración y tardíos en inspiración. Esto es muy interesante porque tienen que ver semiológicamente con aquello que los está generando. En las tres situaciones, los estertores tienen una patogénesis semejante, es decir, la relación entre aire y líquido. Si hay líquido y hay aire, hay burbujeo, y ese burbujeo produce el sonido que llamamos estertor. Aquí querría decir que el burbujeo se presenta temprano en la inspiración. Esta es la fase inspiratoria y esta, la expiratoria, normalmente más prolongada. Aquí, diría uno, se están presentando a mitad de la inspiración. Y aquí diríamos, ese burbujeo ocurre tarde en la inspiración.
Estos estertores, a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, han recibido distintos nombres. A ustedes les tocó, por razón de haber nacido tarde, como diría la doctora Sol, haber nacido con retraso. Estos estertores han recibido distintos nombres. A ustedes les tocó el de estertores gruesos y estertores finos. Y eso está bien. Ustedes no tienen la culpa de haber llegado retrasados al estudio de la medicina, pero hay que aprovechar las condiciones. Estos estertores tempranos en inspiración o gruesos tienen estas características que son bien importantes. Uno, no cambian con la postura, aclaran con la tos. Estos son los que podríamos llamar estertores hipostáticos en los pacientes que están mucho tiempo en decúbito. Pero también es importante saber que se asocian con obstrucción. Y estos, también conocidos como finos, cambian con la posición, no aclaran con la tos y están relacionados con restricción. Hay mucho más para hablar de ellos, pero yo los remito a la referencia para que amplíen el tema. Volvamos a la paciente. Pero creo yo, estamos en condiciones de analizar ahora los dos problemas de la paciente. Uno, el número uno, que estoy seguro que están de acuerdo conmigo todos, es la disnea. Según su evolución, la disnea puede ser instantánea, aguda, subaguda o crónica. Estamos analizando la disnea de la paciente. Y entonces le pregunto a Manuelita, ¿dónde ubicamos la disnea de la paciente? Yo creería que es una disnea crónica porque ya la presenta, pues según la historia, como hace 3 meses. Bueno, muy bien, Manuelita. ¿Y está de acuerdo con Manuelita Alejandra Bravo Pozo? Sí, la disnea se presenta hace 6 meses, no 3 meses, pero pues sí, se presenta hace 6 meses y sería una crónica, según lo que vemos aquí en la pantalla. Y si le pregunto a Remagitán, ¿qué dice? ¿No está Remagitán? Sol. Doctor, no sé quién es Remagitán. Tania. Sí, ahí dice Remagitán. Yo no sé por qué dice Remagitán. Pues acá a mí me aparece como Tania Orilla Costa García y allá a usted les aparece como Remagitán. Bueno, ahí está Remagitán.
Me dice si ya la cambió otra vez. A ver, ya la cambió otra vez. Ahí Ay, cómo aparece. sigue diciendo Remagitán. Ve, tan raro. A mí me parece como Tania. No, Dana Echeverry es otra. Este es Remagitán. Bueno. Felipe Arias, ¿dónde ubicaría la disnea del paciente? Doctor, en crónico porque va con de 6 meses y progresión. Bueno. Muy bien. Así es como comenzamos el análisis, muchachos. Antes que pensar en un diagnóstico, pensemos en el problema. Pensemos en quién es la paciente que tiene el problema antes que en el diagnóstico. Es que con tantos factores de riesgo como tiene la paciente, con un examen físico muy cercano a lo normal, con unos hallazgos importantes, es muy difícil llegar a un diagnóstico tan rápidamente. Así se haga en una mañana, en una noche, en una hora, pero tiene que ser el resultado de un análisis. Y hay que comenzar por separar los problemas de la paciente, individualizarlos y analizarlos uno a uno. Y estamos analizando la disnea según la evolución. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una disnea instantánea o una disnea aguda o subaguda o crónica. Entonces tenemos que ubicar la disnea de nuestra paciente. Y ese planteamiento inicial nos lleva a que sería muy sano descartar estas dos posibilidades y considerar esta y esta, que sea subaguda y que sea crónica. Ya veremos por qué. En detalle, veamos las causas de una disnea subaguda y una disnea crónica. Y ahí está la respuesta que está esperando Alejandra Bravo Pozo de por qué considerar estas dos y no solamente la crónica. Porque las causas de una disnea de evolución subaguda pueden ser estas. Estas pueden ser las de una disnea de evolución subaguda o una enfermedad cardiovascular o una enfermedad pulmonar obstructiva o un proceso parenquimatoso o una acidosis metabólica o un síndrome de hiperventilación o un derrame pleural o una telectasia. Y las enfermedades intersticiales, más una disnea de evolución crónica cuyas causas pueden ser estas. Miren que hay coincidencia. Algunas no están en la evolución subaguda y sí están en la evolución crónica y viceversa, pero hay coincidencias. Esta es la referencia para los que tienen ganas de ampliar el diagnóstico diferencial. ¿Hay alguna pregunta
en este momento? No hay preguntas. Sigamos. Hay que hacer un diferencial. Estas son las causas. Hay que hacer un diferencial y ese diferencial que nos permite identificar al paciente, la paciente que tiene disnea. Profe, Sí, tengo una pregunta, qué pena. no, ¿por qué le da pena? Profe, cuando un paciente tiene disnea subaguda, o sea, ¿se queda allí o la disnea subaguda ya evoluciona a crónica? No, analicemos las causas de disnea subaguda, Alejandra. Si tiene una enfermedad cardiovascular, mire, ese infarto de miocardio no se queda allí, la disección aórtica tampoco. Si tiene un problema pulmonar obstructivo, no se queda allí. Si es un proceso parenquimatoso, no se queda allí. No se quedan allí. Podrían progresar en el tiempo a lo crónico. O si hay una solución médica o una solución natural, pues desaparecer, pero es poco probable. Sí, Alexandra. Sí, señor, gracias. Bueno, espero que le haya pasado la pena por preguntar. Disnea subaguda o crónica, el diferencial. Diferencial. ¿Cuáles conservamos de la evolución subaguda? Conservamos estas 5. ¿Cuáles de la evolución crónica? Conservamos estas 5. Veamos el diferencial del diferencial. Es decir, intentemos identificar cuál es el problema del paciente. Evolución subaguda. Evolución crónica. ¿Me han entendido, muchachos? Alexandras, Alejandras. Sí, profe. Bueno, muy bien. Este es el estadio fundamental del análisis. Llegar al diagnóstico diferencial del diferencial. Ya tenemos identificado unas posibilidades para la disnea si es subaguda. Asma exacerbado, ustedes lo dijeron. Una neumonitis por hipersensibilidad, ustedes lo dijeron. Una enfermedad intersticial, ustedes lo dijeron. Una disnea de evolución crónica, lo dijeron. Vascular pulmonar, no lo dijeron, pero ahí está. Y nos quedaría la anemia, que habría que corroborarla o descartarla mediante un hemograma. Sugerencias diagnósticas. El asma bronquial, exacerbación asma. Este es un diagnóstico interesante porque muchos de ustedes dijeron, si no hay sibilancias, no hay asma. Sí, es posible.
Es posible que haya asma sin sibilancias, que haya un asma equivalente, perdón, que haya disnea equivalente asma, solo la disnea, la neumonitis por hipersensibilidad, la neumonía intersticial idiopática, una enfermedad vascular pulmonar o la anemia. Aquí están las 5 mezcladas, las de una disnea de evolución aguda, perdón, subaguda o una disnea de evolución crónica. Ahí están las 5. ¿Cuál es la mejor hipótesis? Las mejores hipótesis. La neumonitis por hipersensibilidad, no olvidemos la exposición laboral a colorantes o una neumonía intersticial idiopática. Son las 2 mejores hipótesis de todo lo anterior. ¿Están de acuerdo? ¿Hay preguntas? Profe, para la neumonía no tiene que haber como tos activa. Expectoración verdosa o algo así. Sí, sí es cierto, pero esta no es este tipo de neumonía. La intersticial está diferente, la tos seca y es profundo. ¿Quién dijo eso? Porque lo dijo bien. Anderson Cuerpo. Anderson. Muy bien, Anderson. Entonces, la neumonitis por hipersensibilidad se relaciona con la inhalación crónica de antígenos orgánicos e inorgánicos. Y la neumonía intersticial idiopática. Bueno, pasemos al problema número 2, que es la tos. Estas son las 2 mejores hipótesis para explicar la disnea. Llámese subaguda o llámese crónica. Veamos el problema número 2, que tiene una gran importancia como acompañante de esta disnea. Igual, la tos según su duración. No es lo mismo una tos aguda, menor de 3 semanas, a una tos subaguda entre 3 y 8 semanas, o una tos crónica mayor de 8 semanas. No es lo mismo. Entonces hay que preguntarse y preguntarle al paciente cuánto hace que tiene la tos. Pregunta elemental. Por consiguiente, tos crónica no productiva mayor de 8 semanas es la de la paciente. Causas comunes, no de tos, sino de tos crónica no productiva mayor de 8 semanas. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Un síndrome de tos de la vía aérea superior, asma bronquial, enfermedad por reflujo gastroesofágico, tuberculosis, enfermedad pulmonar intersticial, neoplasia pulmonar. Esas son las causas más comunes de tos crónica no productiva. Ahora viene el diferencial. A ver, Manuelita, haga pues el diferencial. Profe, ¿el diferencial? Sí.
Pues el diferencial sería, O sea, tomando en cuenta 2, 4, 6, 7 causas comunes en esta paciente, ¿cuáles piensa usted que explicarían el problema de la paciente? yo pienso que le explicaría el asma bronquial, Sí, porque pues la paciente ya había tenido eso, pues ya tenía como el antecedente. Además que el asma bronquial pienso que podría ser crónico por la tos, pues por la tos que ya es crónica, y porque pues sí, por eso, y por los síntomas que ella presenta, como pues que ya dijimos que era una operaria textil, pues expuesta a los inhaladores, y además que vivía con animales, y como el gato y el perro, y pues por la caspa podría producir eso. muy bien, Manuelita. ¿Hay otra posibilidad en el diagnóstico diferencial? Sí, la intersticial, la enfermedad pulmonar Una intersticial. enfermedad pulmonar intersticial. Claro. Bueno, el diferencial de tos no productiva, considerando estas 5 posibilidades: alteración rinusal, síndrome de tos del tracto respiratorio superior, el asma bronquial, como dijo Manuelita, el reflujo gastroesofágico, la tuberculosis y la neumonía intersticial idiopática. Esto nos permite hacer el diferencial del diferencial, es decir, considerar estas dos: la neumopatía intersticial idiopática y el asma bronquial. ¿Qué hacer a continuación? El examen físico, analicémoslo. Ausencia de hipocratismo digital, ausencia de palidez, ausencia de cianosis, expansión torácica disminuida simétrica y los estertores bivasales tardíos en inspiración. Tiene una gran importancia la presencia de esos estertores. ¿Cómo interpretar el examen físico? La expansión torácica disminuida pero simétrica, compatible con un problema restrictivo bilateral. Miren la importancia de encontrar un hígado, una región precordial, un corazón y un espacio semilunar de Traube. Nos descarta una serie de patologías y entonces podemos con más claridad decir que la expansión disminuida del tórax, pero igual a ambos lados, es compatible con un problema restrictivo bilateral. Y los estertores, reapertura de vías aéreas periféricas cerradas durante la expiración a causa de unos pulmones rígidos y los bajos volúmenes pulmonares, o sea, están relacionados con restricción. Entonces, para la disnea subaguda crónica y para la tos crónica, neumonitis por hipersensibilidad para la disnea subaguda crónica
o una neumopatía intersticial. Y para la tos crónica, neumonitis intersticial o asma bronquial. De un lado y de otro resulta la mejor hipótesis, neumopatía intersticial idiopática. Quiero que se pronuncien sobre esto, si hay alguna duda o no, pero háganlo, muchachos, a ver. Pues, profe, yo como tal no tengo ninguna duda, pero por lo menos ahí en la parte donde se está hablando de la disnea subacuda crónica, mire que en el libro, en la bibliografía que nos pidieron para el curso, ellos también en la disnea agregan el asma bronquial y también lo agregan con inicio subagudo crónico. Entonces, y también está en la tos crónica. Entonces, me gustaría saber por qué usted menciona que la mejor hipótesis de las dos es la neopatía intersticial idiopática. ¿Me repite esa última parte, Alexandra? Profe, soy Natalie. Ah, Natalie. A ver, Natalie. Lo que me estaba preguntando era de por qué la mejor hipótesis era lo de neopatía intersticial idiopática y también de que igualmente el asma bronquial en la bibliografía que nos dieron, ellos dicen que también es de inicio subaguda crónico. Entonces... Pero ¿cuál es la pregunta, Natalia? ¿Por qué esa y por qué no asma bronquial? ¿Quién le responde a Natalia esa pregunta? Porque la homeopatía es porque ya es algo, digamos, ya es algo más crónico en la paciente hace tiempo. Intersticial, porque pues cuando hablan del intersticio es porque deja cicatriz y deja pues como por decir así una secuela. Y idiopática creo que es por lo que ya viene con la base del asma bronquial, ¿no? Eso no está como claro, Anderson. O sea, la pregunta de Natalie es ¿por qué es neumonía y no es asma, cierto? Sí, claro. Pues creo que por el hecho de que ya hicimos el descarte de las neumonías, de las disneas, que eran subagudas y podía también ser crónica, y de esas nos habíamos quedado con esta neumonitis y con la neumopatía intersticial. Haciendo el descarte por el lado de la tos crónica, vuelve a salir la neumonitis intersticial y apenas aparece el asma bronquial. Entonces, haciendo como el conjunto de los dos síntomas más importantes, de los dos problemas más importantes de la paciente, está en común y mayormente la neumonía, que pues en este caso sería una neumopatía intersticial idiopática. Se refiere al intersticio, principalmente también descartándolo por el lado de los estertores finos, porque estamos hablando también de la base del pulmón, estamos hablando de los alvéolos y pues muy probablemente es más bien del espacio intersticial porque ahí se está acumulando líquido y por eso se oyen los estertores finos. O al menos eso fue lo que yo entendí. Entendió muy bien, entendió muy bien. ¿Quién entendió eso, Ana María? Yo soy Sevilla María Alejandra. María Alejandra Sevilla. Bueno, sí, entendió muy bien María Alejandra. Pero ahora nos queda la duda. ¿Natalia entendió? Sí, profesor, comprendí. Bueno. Pero por si acaso no entendió bien Natalia todavía, devolvámonos un poquitico, no mucho, a este tipo de estertores
en las bases. Eso tiene una enorme importancia y estaría en contra del asma bronquial, porque sugiere más un compromiso del intersticio, como dice María Alejandra. Y si nos devolvemos un poquitico más aquí, historia de asma y alergenos conocidos para producir esta hiperreactividad bronquial. La ausencia de sibilancias es importante. La paciente nunca refiere sibilancias y tampoco al examen hay sibilancias, pero sí hay definitivamente estertores tardíos en inspiración. Todo eso nos hace pensar que más que un asma bronquial es o una neumonitis por hipersensibilidad o una neumopatía intersticial para explicar la disnea subaguda crónica y de nuevo la neumonitis intersticial para explicar la tos crónica. Si utilizamos lo que explicaría la disnea subaguda crónica y la tos crónica, esta sería la mejor manera, la mejor hipótesis para explicar ambos problemas. ¿Cómo probar la hipótesis? Comprobación de la hipótesis con una radiografía de tórax, con unas pruebas de función respiratoria y con una escanografía de tórax, para que no quede duda. La radiografía de tórax muestra donde están las flechas, marcas reticulares más marcadas en los campos pulmonares medios e inferiores, que es donde están los estertores tardíos, con un patrón de compromiso intersticial, un patrón reticular. Las pruebas de la escanografía de tórax es compatible con una fibrosis pulmonar difusa. Todo este aspecto escanográfico de lesioncitas como engema o engemación es sugestivo de una fibrosis pulmonar difusa. Y las pruebas de función pulmonar muestran estos hallazgos que son compatibles con un defecto ventilatorio restrictivo leve, con una fracción, perdón, con un volumen expiratorio forzado en un segundo de 3 litros cuando se esperaba entre 3,6 y 4,2. La relación entre el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada de 83%. O sea que hay un defecto ventilatorio restrictivo leve, pero con una relación ligeramente elevada que sugiere un aumento de la complacencia pulmonar sugestivo de una enfermedad restrictiva. En la actualidad, esta figura es muy interesante
porque nos permite hacer referencia a las neumonías intersticiales idiopáticas, como la que pensamos que la paciente tiene. Un grupo de enfermedades difusas de etiología desconocida con un compromiso del intersticio pulmonar compromiso por fibrosis e inflamación. El denominador es la reducción de volumen. El intersticio es esta área entre el epitelio del alvéolo y el endotelio capilar, que es este. Ahí hay tejidos septales, broncovesiculares, broncovasculares, alveolares, porque el intersticio termina siendo un tejido activo del pulmón, no solamente de sostén, sino también en capacidad de producir una serie de sustancias. Bueno, me gustaría escuchar alguna pregunta. Profe, una pregunta. ¿Esta paciente con esta neumonía intersticial, si no hacemos nada, podría avanzar en algún momento a presentar enfisema pulmonar? O sea, está... Podría avanzar más que al enfisema, avanzar a una fibrosis, hipertensión pulmonar y a un compromiso del corazón derecho. Es decir, una enfermedad pulmonar cardíaca y una falla derecha. Dale, profe. ¿Qué se me hizo Sevilla, María Alejandra? Aquí estoy, profe. Ahí está. Yo también tenía una pregunta. O sea, sé que ahí dice que es idiopático y pues por tanto no hay como una causa concreta, pero no hay algún posible, pues una posible hipótesis de cuál pudo ser la causa de esta neumonía. Es que, pues no sé, a mí todavía me vuela la cabeza cómo es una neumonía y no hubo ni fiebre, ni ningún síntoma de infección, ni ninguna expectoración, ni nada de eso. Es que no es una neumonía bacteriana ni viral. Es por la hipersensibilidad a los agentes tóxicos que estuvo expuesta como por el trabajo y el pelo del gato. Y que su tejido, el tejido de sus pulmones ya estaba pues como previamente lesionado por el asma que tuvo también, su intersticio. No es una neumonía debida a un agente biológico, ni a una bacteria, ni a un virus, ni a un protozoo, ni a un hongo. O sea que nada que sugiera infección va a estar presente. Mire, lo único que tuvo fue la disnea y la tos. Esto no apareció hace 6 meses. Esto viene apareciendo desde hace rato, pero tiene una acentuación o agravamiento en los últimos meses. Las cosas tienen un comienzo y en este caso esa fibrosis que se ha ido dando en la paciente calladamente aparece hace 6 meses. Sí. Qué pena me interrumpo. Yo también tenía estas en posibles diagnósticos, pero mire que yo la descarté porque leyendo varios artículos me decían de que cuando lleva más o menos alrededor de 3 meses ya se empiezan a ver otros síntomas, como por lo menos la pérdida de peso, la paciente tiene dificultades para realizar sus tareas diarias y ella decía de que seguía trabajando, entonces como que quedé ahí volando. No, Natalia, es que hay pacientes, no enfermedades.
claro, ella ha respondido a la enfermedad de esa manera. Los otros pacientes pueden tener un deterioro más rápido. No, pero sí dice que está deteriorada. No dice que sigue trabajando, dice que no puede ni subir una escalera y que debe Sí, caminar lento. sí. Así es. Bueno, y no pude saber quién es Remagitán. Pero ahí está. Esa tarea se la dejo a la doctora Solestela. Remagitán. Esto es Ay. Tania. ¿Tania quiere decir algo? No, profe. Ya, bro, me está cogiendo el pelo, profe. No. Aquí dice Remagitán. Andrea Arango dice acropia que es reversible. No sé si ¿Andrea ella puede qué? hablar. Arango. ¿Qué dice Andrea Arango? Que si la acropaquia es reversible. Digámosle a Andrea Arango que en este caso no. La acropaquia del doctor Chanro sí era reversible, dependiendo de la causa. Cuando se trató la endocarditis, revirtieron los hallazgos de hipocratismo. Pero en esta paciente no es reversible, porque el problema no es reversible. Gracias, profe. ¿Y qué dice, para terminar, qué dice Yaco Yunque? ¿Qué dice? Ya se fue Yaco Yunque. Bueno, muy bien, Sol. Sol Estela. Aló. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy chévere, muy interesante, muy completo. Si no les va bien en el quiz, pues en el examen, que es el 20 de septiembre, están fregados porque con estas explicaciones que he hecho. Pues todos sacan 5, Todos tienen que sacar 5, sí. hasta los retrasados. Sí, bueno, espere un momentico. ¿Dónde es que se deja de grabar? Bueno, muchachos, hasta el próximo lunes. Gracias, doctor. Gracias. Muchachos, no se vayan, espérenme un momentico. Recording stopped. Bueno, varias preguntas. Yo estoy aquí esperando los que quieran presentar el quiz. Pues los que